importante respecto a nuestra salud. Bueno, y tal como lo habíamos anunciado, hoy queremos abocarnos al tema de la educación inicial. Como el proyecto educativo nacional lo señala, la educación no tiene edad, en todo momento es un buen momento para aprender, pero la educación inicial tiene unas particularidades y una importancia muy sutil y que hay que hablar de ello y que hay que ponerlo en relieve. Por eso creo que nuestras 4 invitadas del día de hoy con quien vamos a conversar de este tema quizás nos ayuden a seguir perfilando y entendiendo la importancia de la educación inicial. Quiero presentarles a Emma Aguirre, directora de la Dirección de Educación Inicial de la Dirección General de Educación Básica Regular, que está con nosotros. Emma, ¿cómo te va? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y feliz aniversario. Feliz aniversario. Además, Feliz con 25. colegas tan importantes como las que tengo a mi lado. Claro que sí. Emma, gracias por venir. Creo que no conversábamos hace muchos años, así que será motivo para ponernos al día. Desde el 2017. Desde el 2017, de acuerdo. Bueno, también está con nosotros Liliana Muñoz, docente principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP, y una de las personas más influyentes en educación, según últimos registros. ¿Cómo estás, Lili? Bienvenida siempre. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación y principalmente a Escuela Abierta, que es un espacio que nos permite comunicarnos, interactuar también con las maestras, los maestros a nivel nacional. Un fraterno abrazo para todas las maestras del nivel de educación inicial y maestros, porque también tenemos varones en el grupo. Seguro que sí. Y también está con nosotros Patricia González, docente del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Facultad de Educación de la Católica siempre está con nosotros, siempre vienen al programa y nos ayudan a entender todo lo que tiene que ver con el mundo de la educación. ¿Cómo te va, Patricia? Bienvenida. Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación. Yo me sumo también a celebrar este día, porque creo que es importante reconocer el valor que tiene, como tú muy bien decías, la educación inicial en la vida de la persona. Yes. Y entonces, de verdad que es un honor estar además con esta mesa de lujo, ¿no? Feliz de estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Patricia. Y está con nosotros también desde Chile Gladys Desiree López, vicepresidenta de OMEP para América Latina, a quien la quiero saludar y quiero agradecerle muchísimo que nos acompañe. Gladys, ¿cómo te va? No sé si nos escuchas bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes, escucho perfecto y los veo y las veo también perfectamente. Y también decir que es la segunda oportunidad, creo, que tengo de estar en este espacio maravilloso, que lo agradezco y lo felicito también. Así es que muy contenta de estar aquí. Yo sé que gracias también a las gestiones de Liliana, que la saludo también con especial afecto en este día también. Muy bien. Comencemos entonces mirando un poco hacia atrás. Liliana, comienzo contigo. Un poco, la pregunta es para todas, digamos, pero por ir un poco en orden de mesa. ¿Cuáles crees que han sido en los últimos, voy a poner un arco de tiempo grande, 30 años, los avances más importantes que se han logrado en América Latina y en el Perú en particular en la educación inicial? Muy interesante esta pregunta y de hecho las compañeras acá que participaron en un reportaje sobre historia de la educación inicial podrán ampliar mejor que yo lo que voy a responder, pero para mí un hecho muy importante y que marca el hito de la educación inicial es que se ha reconocido como un nivel dentro del sistema educativo nacional y que atiende no solamente a los niños que comprenden los 3 y los 5 años, sino que va desde la concepción del niño. Entonces se marcó ahí un hito importante porque además se habla no solamente de la formación de los niños, sino además también dentro de la ley se marca que ese niño, niña, tiene que recibir una educación integral. Y a partir de ello se empezaron a dar políticas para favorecer ese desarrollo integral. Y después otro hecho importante también tiene que ver es que se crea la Dirección de Educación Inicial, ¿no? Que justamente Emma ahora es parte de esta dirección. Ha habido muchos avances en la educación inicial, sin embargo también
Hay desafíos. Hay desafíos pendientes, fruto no solamente de la pandemia, sino de la crisis social, política que vive nuestro país y que va acentuando muchas desigualdades en relación a la atención de los niños. De acuerdo. ¿La aparición, Enma, de esa dirección, crees que para ti es el hito institucional que va a marcar la diferencia? Sí, es la reaparición, Carlos. Okay. Porque tuvimos dirección general de educación inicial con la reforma educativa 19326 de 1972 y fue después desactivada y nuevamente recuperada en la gestión del viceministro y del Wexler. ¿Puedo preguntar por qué la desactivaron? ¿Por qué le dejaron de prestar atención? Porque hubo una concepción de ampliar cobertura solamente con los niños de 5 años. Claro. Entonces vieron como que era un gasto ineficiente y se perdió por ahí la concepción de desarrollo integral, de educación desde la concepción, como lo ha dicho Liliana. Quiero recordar que desde esa ley, desde 1972, la educación inicial fue concebida desde el nacimiento y con el tramo muy claro de 0 a 2 años y de 3 a 5. Y fue un programa de maravilla, fue un programa que, diríamos, fue la niña de los ojos de América Latina. Mucha gente venía a capacitarse al Perú porque eso era lo que no existía, además, no con el nombre de preescolar, sino con el nombre de educación inicial. Okay. Eso quiero precisarlo. Nuestro país se adelantó 20 años a nombrarlo como educación inicial, mientras que otros países le seguían llamando hasta hace muy poco educación preescolar. Entiendo, interesante. Y desde la Universidad Católica, cuando hoy se forman maestros y maestras para la educación inicial, ¿cuál es el enfoque en el que hay que enseñar a los que van a enseñar, Patricia? Ok, creo que un elemento importantísimo ahora es que la maestra se forme más allá de la acción del aula. O sea, el aula es importantísimo. Trabajar y acompañar y mirar al niño es sumamente importante. Cómo se llega a él desde sus necesidades y sus intereses. Pero además de esa parte, es esencial efectivamente formar a los maestros para investigar y saber efectivamente cómo las evidencias te ayudan a construir mejores procesos de acompañamiento en el desarrollo del niño. Pero además también otra cosa que en la universidad le formamos mucho a los maestros es en una formación más política, que los ayude a tener una mirada más amplia del país, porque finalmente las maestras son líderes del desarrollo infantil. Sin duda. Entonces es bien importante tener esta mirada y en la Católica tenemos efectivamente la mirada en investigación, la mirada en política, en gestión, muchas de las maestras de inicial, además del dominio, del trabajo en el aula, desde conocer cómo es el desarrollo del niño, también tienen una mirada mucho más amplia del desarrollo infantil. Quiero irme con Gladys Desiré, pero antes preguntarte si la neurociencia entra a tallar también en todo esto. Sí, justo eso es lo que te quería comentar. Cuando tú preguntabas cuáles son los últimos avances, en los últimos 30 años, creo que un hito importante fueron las neurociencias. Efectivamente, a partir de los avances de las neurociencias, en Yontiém, la Conferencia Mundial de Yontiém en 1990, en Dakar en el 2000, y hace poco en Tashkent, ¿no? En conferencias mundiales, internacionales, se comienza a hablar de la importancia de la educación inicial. ¿Cuál fue el hito? Efectivamente, todos los avances en neurociencias. Por eso es tan importante ahora darle todo el espacio que requiere la atención educativa del niño. De acuerdo. Y mientras tanto, América Latina, Gladys, ¿cómo quedó en esta ecuación? A diferencia de Estados Unidos, a diferencia de Europa, ¿cómo avanzó en la materia? A ver, primero quiero decir que me parece súper importante que al estar celebrando estos 93 años de la educación inicial en Perú, que partió mucho antes, diríamos, ¿cierto? En esta búsqueda histórica, ¿cierto? Apareció ya en el año 1896 con unas salas maternales. O sea, la historia es larga. Ha sido una causa bastante grande y no solo en Perú, también en otros países de Latinoamérica se han hecho esas investigaciones. Y creo que quienes me han antecedido, por supuesto, han ido mostrando un panorama que, si bien lo han situado en Perú, refleja la realidad latinoamericana. Es exactamente lo que se está viviendo en los distintos países, con tal vez a lo mejor algunas diferencias temporales,
antes o después, pero las mismas discusiones, por ejemplo, el no hablar más de preescolar, aunque la organización a la que pertenecemos se llama Organización Mundial de la Educación para la Educación Preescolar, eso lo hemos discutido, pero en definitiva se ha resuelto por un tema más que todo como de que sea comprendido por todos los idiomas. Pero sin duda que estamos en una situación similar. Se han hecho algunas gestiones políticas, por ejemplo, como ir reconociendo el nivel de educación inicial como el primer nivel del sistema educacional, ¿cierto?, de los países. Sin embargo, creo que han sido saltos importantes, pero que no han ido acompañados del presupuesto necesario para seguir ahondando en las necesidades y los requerimientos que el nivel tiene. Ha sido incluso en algunos casos y en algunos países, no estoy segura si en Perú van a coincidir, pero el costo que ha tenido muchas veces de ser reconocido como el primer nivel del sistema educacional ha sido también el quedar muchas veces subsumido a una estructura ministerial más escolarizante que comienzan a hacer requerimientos a la educación inicial similares a los de la escuela y de los otros niveles del sistema que no conversan necesariamente con las necesidades que tienen los niños y las niñas del grupo etario al que nosotros atendemos. Entonces, pero quiero decir que tenemos muchos avances. Yo me atrevería a decir que si bien todos estos precursores y precursoras de la educación inicial en nuestra región venían de Europa, o de alguna manera no venían de Europa, pero sí el referente estaba en Europa, yo diría que en Latinoamérica hemos avanzado muchísimo en darle sentido, y yo diría que creo que hemos comprendido mucho mejor en el tiempo que llevamos, si bien somos más jóvenes en esto, pero creo que hemos comprendido muy bien el valor que tiene este nivel, correcto, este grupo etario, y por eso hemos sido tan insistentes en no llamarles guarderías, claro, en no llamar prebásica, sino darle un sentido más humanista, más profundo, y en eso creo que hemos avanzado muchísimo. Sin embargo, estamos ahí, y ya lo mencionaban, las discusiones en Tashkent han sido fundamentalmente el tema presupuestario para el nivel. Gladys, sí, quédate con nosotros, me tengo que ir a la pausa, por favor no te vayas a ir para seguir conversando. Voy a regresar con Emma, que le saltó algo allí importante de decir. Regreso contigo, Emma, Patricia también, Lili, para seguir conversando. Quédense por favor con nosotros un ratito más en la radio aquí en Escuela Abierta. Pausa y volvemos para seguir hablando de educación inicial. Seguimos en Escuela Abierta, qué bueno que se han quedado con nosotros porque tengo 4 invitadas de lujo en este segundo bloque del programa, continuando la discusión y la conversación sobre el tema de la educación inicial, en un día además en el que se celebra, se conmemora la misma. Desde Chile nos acompaña Gladys Desiree López, vicepresidenta de OMEP. Emma Aguirre está con nosotros aquí en estudios, directora de la Dirección de Educación Inicial de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. Está Liliana Muñoz, docente principal de la Cayetano Heredia, presidente de OMEP, y está también Patricia González, docente del Departamento de Educación de la PUC. Mientras hablaba Gladys, Emma, saltaste un poquito. Dije, quiero decir algo aquí. ¿Qué habría que añadir? Justamente quería decir que hemos evolucionado. En el Perú hemos logrado la educación básica regular en función de la trayectoria educativa y de vida del estudiante que desde la concepción hasta los 16, 17 años que concluye la educación básica. ¿Esto qué significa? Que hay un diálogo ahora entre inicial con primaria, y no de una manera administrativa, sino a partir de respetar los ciclos de desarrollo. Otro elemento importante es que no solamente le hemos cambiado el nombre y hemos dicho educación inicial y no preescolar, sino que trabajamos desarrollo y aprendizaje. Entonces las maestras de inicial saben en qué fases de desarrollo está el niño, sobre todo entre los 0 y los 3 años, claro, los 4 y los 5, y luego qué se puede aprender progresivamente. Y eso es lo bueno de nuestro currículo nacional. Es un currículo que empieza, por ejemplo, con matemática y comunicación y desarrollo socioemocional,
pero progresivamente va ampliando y complejizando las competencias para que haya una continuidad. Porque creo que, y ese es el gran esfuerzo de los últimos años. No es un compartimento estanco, entonces no, es un avanzar. O sea, es una progresión, una articulación. Ese es el desafío. Y lo que quería decir también, en relación a lo que dijo Desiree, es que hay estudios que demuestran que en los últimos 30 años, la educación inicial se ha convertido en política pública en muchos países. O sea, ya no es un asunto opcional. Ok. Lili. Sí, yo ahí quiero tomar también lo que cuando tú le preguntas a Patti lo de neurociencia, a mí me parece tan fundamental, o sea, está tan bien documentado con evidencias el aporte de la neurociencia en el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, para los niños, perdón, que esto va a tener una influencia en sus posteriores aprendizajes, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, los niños tienen un desarrollo rapidísimo y si tienen todas las condiciones, se van a desarrollar en su máximo potencial que puedan tener. Por eso es muy importante, y siempre lo voy a decir, las condiciones que rodean al niño en términos de nutrición, de atención en salud, de tener oportunidades para desarrollarse y aprender, como lo decía Enma. Sin embargo, tenemos que vivir, gozar nuestra identidad como educadoras de educación inicial, pero sin olvidar el informe que se ha emitido hace algunas semanas sobre la pobreza monetaria. En ese informe, lo que se da es una alerta sobre los niños, ¿no? Entonces tenemos que proyectarnos y decir, ¿qué va a pasar con esta población si no tenemos realmente una decisión política integral que atienda a esta población? Porque lo que va a pasar es que las desigualdades se hagan mucho más profundas, las brechas también se profundicen en diferentes dimensiones y niveles. Entonces, no hay que perder de vista ello. Hay avances, es correcto. Hemos retrocedido tanto que esos avances de repente no van a ser suficientes. Tú sabes que yo trabajo con estudiantes que ingresan a la universidad. Y muchas veces nosotros los profesores nos interrogamos, ¿qué está pasando? Entonces tú tienes que retroceder y dices, ¿qué debió desarrollar este estudiante en su primera infancia? Debió desarrollar su capacidad para atender, para comprender, su vocabulario, la parte comunicativa, el razonamiento, que son habilidades esenciales que se desarrollan desde muy temprana edad y que nosotras ahí, las maestras de educación inicial, tenemos una tarea importante, pero esta no es solamente nuestra responsabilidad. Sin duda. Tiene que haber responsabilidad, hay una corresponsabilidad y el Estado tiene que asumir esa responsabilidad. Clarísimo. Patricia, ¿el juego sigue siendo el rey de la educación inicial? Efectivamente, y lo será siempre, porque el niño aprende efectivamente a partir de la exploración, el niño aprende a partir de los sentidos, del contacto con otros, así desarrolla el pensamiento, es parte de su desarrollo pleno. Por eso es sumamente importante seguir recuperando, porque yo te diría, hemos avanzado en recuperar el juego, pero todavía no lo suficiente. Todavía hay una mirada de que, para algunos, todavía la mirada de que el juego es una pérdida de tiempo. Y tenemos que dar el salto cualitativo de que esa es la mejor manera que el niño aprende, ¿no? Y además... No queremos hablar a la vez. Pati y Enma, vamos. Ya. Y entonces, claro, ¿qué cosa es importante ahí, no? Efectivamente, que los adultos aprendamos a mirar al niño y darle las condiciones, como muy bien dice Liliana, para su desarrollo pleno. El juego es esencial, pero también es esencial las interacciones de calidad, que el niño pueda conversar con otro, que el niño pueda tener acceso a los cuentos, a la música, que el niño pueda tener acceso a la cultura en general, que eso lo va a ir posicionando. Y efectivamente, en la maestría de gestión de políticas para el desarrollo infantil temprano que dirijo en la Católica, se reflexiona mucho con los chicos respecto a esta idea de cómo generamos todas esas condiciones para que el niño pueda potenciar al máximo su desarrollo, tener todas las condiciones, ¿no? Eso es esencial para la vida. Enma, breve que tengo que ir con Gladys. Quiero hacerle una pregunta antes que el tiempo nos gane. Sí, yo lo que quería destacar justamente que estamos en una política
que prioriza el aprendizaje y el desarrollo, como lo hemos visto en diferentes momentos de la semana al ministro Morgan Quero, tomando y afirmando que es una decisión política y con presupuesto el poder seguir atendiendo e ir cerrando estas brechas. Yo quería decir que en este aniversario número 93, nosotros siempre en Inicial solíamos decir pasos que dejan huella. Pues este año son huellas que cierran brechas. Correcto. Gladys, me voy contigo en estos últimos 40 segundos que me quedan para preguntarte algo que yo no sé si abre la conversación, pero lo quiero poner a tu consideración. Si fortalecemos educación inicial, como se ha expresado en este programa, y viendo las encuestas de uso de tiempo, donde las mujeres invierten muchísimo en el cuidado, podríamos también ganar espacio para que las mujeres puedan entrar con más libertad al espacio profesional, a la vida pública, que el hogar deje de ser ese espacio que tradicionalmente se les ha asignado. ¿Es correcto ligar ambas cosas? Son dos políticas que no puede ponerse una por sobre la otra, como también ha ocurrido. Muchas veces los derechos de los niños a la educación quedan también, vuelvo a usar la palabra, subsumidos en políticas sociales y laborales. Entonces se resuelve problemas para las mujeres y entonces la sala cuna es como un beneficio para las mujeres. Y se dibuja el derecho fundamental de los niños y las niñas a la educación per se, Entiendo. no solo como el beneficio para las madres. Sin embargo, por supuesto que es también un aporte al desarrollo de las mujeres, de la familia, y va a ser también un aporte económico. Las mujeres también más desarrolladas, por supuesto que van a ser van a tener un mejor vínculo en la casa y en la relación con los niños y las niñas, con sus hijos, sus hijas. Pero creo que tenemos que estar muy atentos porque, sí, por lo general, los derechos fundamentales de los niños y las niñas se tienden a confundir con beneficios muchas veces para las familias. Gladys, te mando un abrazo grande. Debo terminar ya la conversación. Gracias por habernos acompañado. Gladys Desiree López, vicepresidenta de OMEP, y aquí en estudios, gracias Patricia, Emma, Liliana, invitadas de lujo en un 25 de mayo. Gracias por haber venido. Me ganó el tiempo, pero seguiremos hablando de esas cosas tan importantes. Todas maneras. ¿De acuerdo? Feliz día de educación inicial. Feliz día de la educación inicial. A todas las maestras, promotoras, profesoras coordinadoras. Pausa y volvemos.